Hola chicos y chicas de toda Bolivia, bienvenidos a su clase de física. Mi nombre es Edwin Condori Chume y soy de la Liga STEAM, así que hoy seré su profesor, por lo tanto aprenderemos la corriente eléctrica y además lo que es las fuentes de voltaje. Y además vamos a aprender el día de hoy cómo son los instrumentos para medir, las conexiones eléctricas, y además también vamos a medir el voltaje, la corriente eléctrica y además qué es la resistencia eléctrica. También vamos a responder una pregunta: ¿por qué se calientan los aparatos eléctricos cuando están encendidos? Así que ya, vamos a comenzar. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta, cuando nosotros medimos un circuito, dos de las magnitudes más importantes en la medición son la corriente eléctrica y el voltaje. La corriente eléctrica se mide usando un instrumento llamado amperímetro. Por lo tanto, los amperímetros pueden ser analógicos, digitales, magnetoeléctricos o electromecánicos. Nosotros podemos observar acá en la imagen dos amperímetros, uno que es analógico y el otro que es digital. Los amperímetros modernos están compuestos por un galvanómetro, y además por varias resistencias. Recordemos que la conexión en serie que hicimos las anteriores clases es un dispositivo a continuación de otro dispositivo, como por ejemplo las baterías que están conectadas en el gráfico. Podemos ver cómo están conectadas. El polo positivo está conectado al polo negativo de la otra batería y podemos ver estas tres baterías están conectadas en serie. También podemos conectar el galvanómetro o el amperímetro en serie para un circuito para poder medir cuánto es el amperaje o la corriente eléctrica. La pregunta que tenemos para ti es la siguiente: ¿un amperímetro debe conectarse en serie con la batería que alimenta un circuito para poder determinar la corriente que circula en el circuito? ¿Verdadero o falso? Adelante, tienes 10 segundos para responder. Si tu respuesta ha sido verdadero, claro que sí. Un amperímetro se debe conectar en serie para poder medir la corriente eléctrica en un circuito. Así que tu respuesta ha sido verdadero, estás en lo cierto. Algo muy importante que debemos saber es acerca del voltaje. Por ejemplo, un voltaje de una batería o aquel que va generando la energía eléctrica que alimenta un circuito usualmente se mide con un aparato llamado voltímetro. Así que te vamos a presentar a todos los voltímetros en esta sección. Tenemos los voltímetros analógicos, los digitales, los magnetoeléctricos, los electromecánicos. Podemos observar acá en la imagen un voltímetro analógico y el otro que es digital. Y además, todos los voltímetros tienen una característica muy importante, Claro, vemos que son distintos, pero una característica es la que tiene una resistencia de magnitud mayor o una resistencia muy alta. Recordemos que la conexión en paralelo que hicimos las anteriores clases eran dispositivos que se conectaban entre sí. Como podemos ver en este ejemplo, en la figura, el polo positivo conectamos con el otro polo positivo de la otra batería y de la misma manera el polo negativo de la batería con el polo negativo de la otra batería. Podemos observar en la imagen que están tres baterías conectadas en paralelo. ¿Y para qué todo esto? Mira, para medir el voltaje de un circuito, yo debo agarrar el voltímetro y conectar en paralelo para poder medir el voltaje de todo ese circuito. Las baterías en la siguiente imagen están conectadas en paralelo. ¿Verdadero o falso? Tienes 10 segundos para responder. Si tu respuesta ha sido falso, claro que sí. Estas baterías no están conectadas en paralelo, están conectadas en serie. No te olvides que la conexión en paralelo es la conexión entre sí, polo positivo con el polo positivo de otra batería y el polo negativo con el polo negativo de la otra batería.
En las últimas dos secciones hemos recordado lo que son las conexiones en serie y las conexiones en paralelo. Algo muy importante que no debemos olvidarnos: si hay conexiones mixtas, claro que sí, serie y paralelo. Podemos observar acá que las baterías están conectadas en serie y además en paralelo. Así que tenemos esas conexiones, no te olvides, no solamente pueden ser serie y paralelo, pueden ser mezcladas, claro que sí, como pueden ser serie y paralelo. Otro punto importante que debemos recordar es que las conexiones en serie, paralelas o mixtas no son exclusivos para las baterías o para los generadores eléctricos. Por lo tanto, estas conexiones se las puede realizar para las resistencias, para los condensadores y también para los dispositivos en los cuales pueden ser de iluminación. Acá podemos observar estos dispositivos. Hemos aprendido acerca del voltaje, hemos aprendido acerca de la corriente eléctrica, claro que sí, pero hoy vamos a aprender acerca de la resistencia eléctrica. ¿Tú conoces estas resistencias? ¿Alguna vez lo viste en una radio de pronto o de pronto en un juguete al desarmarlo? Sí, son estos dispositivos que vamos a aprender el día de hoy. La resistencia eléctrica se caracteriza, como su nombre lo dice, en ofrecer una resistencia al paso de la corriente eléctrica. ¿Qué significa esto? Las cargas eléctricas van fluyendo sobre un conductor, pero la resistencia pues es la resistencia que se opone a este flujo de cargas eléctricas. ¿Podemos tener un ejemplo? Sí. Una fila de soldados que va trotando, pero de pronto al frente ven un obstáculo, pero el flujo de los soldados o de pronto el ritmo con la cual iban estos soldados va a disminuir frente a este obstáculo. Así que los obstáculos son como las resistencias que la tenemos en los circuitos eléctricos. La resistencia se mide en ohm y su símbolo es el omega, que en este caso es una letra griega. La resistencia eléctrica R se comporta limitando al paso de una corriente eléctrica I generada por una fuente conocida. Para esto, nosotros vamos a aprender acerca de la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que dice acá, la resistencia es igual al voltaje dividido entre la corriente eléctrica. Podemos observar que la resistencia se mide en ohmios, el voltaje en voltios y además la corriente eléctrica en amperios. No te olvides estas unidades para esta ecuación que es la ley de Ohm. La resistividad a la corriente eléctrica es un punto fundamental que presentan las resistencias, ya que tienen diferentes tipos de materiales, que también podemos ver en el siguiente gráfico. Acá podemos observar que la resistividad depende mucho del material y además de la estructura atómica. Hay algunas resistencias que de pronto tienen una estructura atómica ordenada y otras que están desordenadas. Y además se pueden observar las impurezas del material. Así que la resistividad es un punto muy importante para las resistencias. Podemos observar tres tipos de conductores acá, en las cuales la primera es un conductor en la cual la carga eléctrica puede fluir sin ningún problema. En cambio, si tenemos un semiconductor, las cargas eléctricas tienen alguna dificultad de poder fluir o transitar en este conductor. Y además tenemos los aislantes. Los aislantes pues no pueden hacer que las cargas eléctricas vayan fluyendo sobre ese conductor. Así que no te olvides, las cargas eléctricas van fluyendo de manera constante en los conductores y en los semiconductores van de pronto con un grado de dificultad que sea menor. La resistividad se representa con la letra griega Rho, ¿sí? Tenemos acá, y además podemos observar que la resistividad se presenta en distintos materiales. Cada material tiene una resistividad muy diferente. Podemos observar en esta lista, ¿sí? Acá cómo es la resistividad de la plata, del cobre, y son distintos por si acaso. Así que toma en cuenta la resistividad de cada material.
Algo muy importante que debemos tomar en la resistividad son 3 puntos fundamentales. El primero, la longitud del conductor. Claro que sí, depende la longitud de ese material. El segundo, el grosor del conductor, o sea, el área. Depende mucho del área esta resistividad. Y además, el tercer punto, que es muy importante, el material del que está hecho el conductor. Así como lo vimos en el anterior gráfico, sí, teníamos una lista de los materiales con sus resistividades. Una de las preguntas que muchos se hacen es: ¿por qué los circuitos usamos resistencias y no simplemente algún objeto con la resistencia necesaria? Claro que sí. Mira acá. Cuando nosotros colocamos un objeto, ¿sí? De pronto a un foco, ¿sí? Un material eléctrico, puede ser un alambre, puede ser un material de hierro, pero resulta que cuando la corriente es mayor, este alambre o este hierro de pronto empieza a calentarse o de pronto empieza a emitir una luz. Por lo tanto, es muy importante las resistencias, ya que las resistencias presentan su material y además están envueltas o de pronto presentan una mezcla con otro material. Así que no te olvides que las resistencias son muy importantes para los circuitos eléctricos. No te olvides que es importante conectar en un dispositivo electrónico. El símbolo más utilizado en la resistencia tenemos acá en un símbolo en forma de zigzag o también en una forma rectangular. No te olvides, esos son los símbolos para la resistencia eléctrica. Una de las preguntas que tenemos acá es: ¿se tiene 2 cables de materiales conductores de la misma longitud y ancho? Uno es de cobre y el otro es de vidrio. Suponiendo que ambos se encuentran a 20 grados centígrados, ¿cuál de los dos tiene más resistencia eléctrica? Podemos observar la tabla anterior. El inciso A, el vidrio; inciso B, el cobre; C, tienen la misma resistencia eléctrica y el inciso D no tienen resistencia eléctrica. Tienes 10 segundos para responder esta pregunta. Si tu respuesta ha sido el vidrio, claro que sí, tiene mayor resistividad en la tabla anterior que hemos visto. No te olvides que el vidrio presenta con una mayor magnitud en la resistividad. Algo muy importante que debemos aprender es acerca de la ley de Ohm. La ley de Ohm fue descubierta por George Simmons Ohm, que comprobó que la diferencia de potencial entre un punto y otro de un circuito y la intensidad de la corriente que pase por ellos son proporcionales entre sí. ¿Qué significa esto? Que cuando el voltaje o el diferencial de potencial aumenta, la corriente eléctrica también aumenta. No te olvides eso. O cuando el voltaje disminuye, la corriente eléctrica también disminuye. Por lo tanto, te presentamos a la ley de Ohm, que es igual al voltaje, que es igual a la resistencia por la corriente eléctrica. No te olvides que la resistencia se mide en ohmios o en ohm, ¿sí? El voltaje en voltios y la corriente eléctrica en amperios. A continuación veremos un circuito con el cual podremos replicar el experimento de Ohm. Lo que necesitaremos será un par de resistencias de diferentes valores, un par de baterías, un pequeño foco o LED. También utilizaremos un protoboard para hacer nuestras conexiones o cables, un amperímetro y un voltímetro. Podemos ver en este gráfico 4 circuitos que están conectados y vamos a observar el primer circuito. En el primer circuito podemos observar que tiene una batería, sí, pero podemos observar que el amperímetro pues marca una menor magnitud y el foco no está mucho más encendido, como se puede decir. Y en el siguiente gráfico podemos aumentar 3 baterías, la cual en el amperímetro podemos ver que ya está marcando un poco más, ¿sí? Y el foco está un poco más encendido. Y podemos observar también en el
tercer circuito tenemos 3 baterías y tenemos una resistencia en la cual podemos modificar el valor. La resistencia pues marca un valor menor y podemos observar que la corriente eléctrica fluye con más intensidad, y eso lo observamos en el amperímetro. Sí, y en el siguiente gráfico o en el siguiente circuito podemos observar que la resistencia ya es mayor. Vamos marcando en ese punto y podemos observar que en el amperímetro ya el medidor es mucho menor. Por lo tanto, cuando la resistencia es mayor, el flujo de la corriente eléctrica disminuye. Así que no lo olvides. Y cuando tenemos un voltaje mayor, en la cual podemos observar que la corriente eléctrica pues es mucho mayor. Uno de los problemas que vamos a resolver el día de hoy es esta, que nos dice de la siguiente manera: ¿cuántos metros de niquelina de 0,6 milímetros al cuadrado necesitamos para construir una resistencia que con 60 voltios nos suministre una intensidad de 0,45 amperios? Ahí te mostramos lo que es la resistividad de ese material, que es 0,42 ohmios milímetros al cuadrado sobre metros. Vamos a resolverlo. Podemos observar acá, tenemos todos los datos, perfecto, y también tenemos el circuito, ahí está la resistencia, ahí están lo que es el área, también el voltaje, la corriente eléctrica, la resistividad, y lo que nos pide calcular es la longitud de ese circuito o de la resistencia. El cálculo de la longitud, y también vamos a hacer el cálculo de la resistencia eléctrica. Por lo tanto, no te olvides acá, para el cálculo de la resistencia eléctrica vamos a usar una ley que es muy importante. A ver, ¿cuál es esa ley? Creo que sí, alguien dijo que es la ley de Ohm. Muy bien, vamos a usar lo que es la ley de Ohm. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice la ley de Ohm? Recordamos, la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente eléctrica, muy bien, por la resistencia eléctrica. Perfecto. Entonces podemos observar en esta ecuación que ¿qué es lo que tenemos? El voltaje lo tenemos, claro que sí, la corriente también lo tenemos, pero lo que nos falta es la resistencia. Así que vamos a despejar la resistencia y te pido que me ayudes. A ver, vamos a despejar nuestra resistencia acá, y esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al voltaje, ¿sí? Ahí está el voltaje, sobre la corriente eléctrica. Perfecto, vamos a reemplazar los valores, así que mira acá, el voltaje es igual a ¿cuánto? Si observamos muy bien, es 60 voltios. Muy bien, ahí está, ¿sí? Y también ¿cuánto es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es igual a 0,45 amperios. Perfecto, reemplazamos acá y vamos a hacer la división, así que alista tu calculadora, ¿sí? Por lo tanto, acá la resistencia nos sale con un valor de... a ver, vamos a ver cómo está acá. Claro que sí. Y tenemos un valor en la cual vamos a poder escribirlo acá. La resistencia es igual a 1, ahí está, 133,3. Muy bien, perfecto. Y no te olvides que se mide en ohmios. Perfecto. ¿Y para qué la resistencia? Muchos están preguntándose. A ver, vamos a ver. Esta resistencia nos va a ayudar a calcular lo que es la longitud de esa resistividad de ese material. Por lo tanto, vamos rápidamente. El cálculo va a ser de la siguiente manera. El cálculo de la longitud. Y para esto te pido que tú puedas recordar la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Vamos a ver acá la ecuación, ¿sí? Y la vamos a escribir. La resistencia, sí, claro que sí, es igual, ahí está, a la resistividad, perfecto, a la resistividad por
la longitud sobre el área. Muy bien, ya sabes muy bien acá. Tenemos la resistencia, claro que sí. También tenemos lo que es la resistividad y el área. Así que vamos a despejar rápidamente lo que es la longitud para este problema. Despejamos la longitud y eso va a ser igual a ¿qué? Vamos a anotar acá la resistencia, perfecto, ¿sí? La resistencia por el área sobre, perfecto, la resistividad. Muy bien, ya está. Ahora sí, vamos a reemplazar todos los valores acá directamente. La longitud es igual, ahí está. La resistencia que vale, sí, hace rato lo hemos calculado, y eso es igual a 133,33 ohmios. Muy bien, ¿y el área cuánto es? Vamos a recordar el área. A ver, el área es 0,6 milímetros al cuadrado. Perfecto, vamos a anotar ese valor en el área. 0,6 milímetros al cuadrado. Finalmente vamos a dividir, ¿sí?, por la resistividad, que en este caso es, ahí está, 0,42 ohmios milímetros al cuadrado sobre metros. Muy bien, perfecto. No te olvides que hay magnitudes o también tenemos acá unidades que van a simplificarse. Milímetro cuadrado con milímetro cuadrado. Y finalmente tenemos la respuesta rápidamente. Ahí está. La longitud es igual, ¿sí?, a ver, alista tu calculadora, vamos a calcular, ¿sí? Y eso es igual. Perfecto. Ahí tenemos el valor que es igual a 190,47 metros. Muy bien, perfecto. Y esa es la solución. Una de las preguntas que hicimos al inicio de este programa es ¿por qué se calientan los aparatos eléctricos cuando están encendidos? Claro que sí. Mira, todos los dispositivos electrónicos y eléctricos, ya sean focos, televisores, teléfonos celulares, batidoras u otros, actúan como resistencia en un circuito. Claro que sí. No te olvides que cuando estamos conectando un dispositivo al tomacorrientes, aunque estén apagados, fíjate bien, los electrones o las cargas eléctricas que suministran van fluyendo sobre ese conductor. Por lo tanto, alguna vez, no sé si tocaste, estaba un poco caliente de pronto el conductor o el cargador de un celular. No te olvides que es importante desconectarlos para que no puedan calentarse o no tener algún problema. Al estar conectados, ahí están, ¿sí? Podemos ver cómo los electrones van chocándose contra el material y es por eso que se produce un calor de pronto, o de pronto puedes observar que el cable está de pronto con una temperatura pues mayor. El personaje del día de hoy sin duda es Georg Simon Ohm. Claro que sí, fue un físico y matemático alemán quien descubre una de las leyes fundamentales de los circuitos eléctricos. Él nació en el año 1789 en Bavaria. En 1820 Ohm comienza sus experimentos en el laboratorio de los jesuitas en Colonia. No te olvides que uno de sus experimentos que él hizo fue con su propio generador de corriente eléctrica. En esa época no habían generadores eléctricos, solo se tenía lo que es la botella de Leyden, pero eso no podía suministrar a un circuito mucho mayor. Por lo tanto, Ohm hizo su propio generador de corriente eléctrica. Espero que te haya gustado la clase del día de hoy. No te olvides que hoy hemos aprendido los instrumentos para medir corrientes eléctricas y también hemos medido lo que es voltaje, claro que sí, y además pues ya sabemos que es una resistencia eléctrica. Pues te espero la próxima clase y nos vemos. Chao.